Bueno, hola a todos y a todas. Estoy grabando este video, mi columna semanal, después de haber ejercido mi derecho al voto. Muchas filas en los puestos de votación, o por lo menos donde nosotros estuvimos con mi esposa, en el Colegio Hijas de Cristo Rey, también en el Éxito de la Colina Campestre, mucha afluencia. Yo sí creo que se prevé una mayor votación que la que vimos en las últimas elecciones legislativas y también la de hace 4 años. Lo importante, como siempre, es que pues, la gente vaya, ejerza su derecho al voto a conciencia, como lo he dicho en mis redes y se lo digo a amigos, a familiares. No votar contra alguien, eso no tiene sentido. Es votar por alguien que lo represente, por la persona con la que ustedes se identifican, que sientan que tienen más conexión con esa persona y que de una u otra forma pues sus propuestas son las más acordes con su forma de pensar, con su forma de vida, con lo que ustedes creen es lo mejor para el país. Antes de leerles esta columna, como siempre, mi recomendado y que cae como anillo al dedo a propósito de la elección que estamos viviendo en nuestro país, cómo mueren las democracias, de los profesores Steven Levitsky y Daniel Ziblatt, y básicamente es un ensayo político, perdón, que fue publicado desde el año 2018 y que analiza cómo las democracias contemporáneas ya no suelen desaparecer como solía pasar antes, mediante golpes de Estado, mediante golpes militares, mediante revoluciones, sino a través de un proceso que es mucho más silencioso, más cauteloso, y es la erosión gradual de las instituciones desde el poder mismo, desde los gobiernos de turno. Eso es quizá lo más preocupante y es lo que sin duda alguna se están viviendo o se está viviendo mejor en muchos países y esperamos no sea el caso de Colombia. Pues bien, les leo entonces mi columna para este domingo. Ustedes la pueden escuchar, la pueden ver a través de las redes de Comunicativa y a través, por supuesto, de nuestro canal de YouTube. En Comunicativa somos estrategas de soluciones, asesoramos, hacemos consultoría en temas de comunicación estratégica, de comunicación política, de comunicación de gobierno, manejo de crisis, talleres de vocería, etcétera, etcétera. Pues bien, mi columna hoy se ha titulado La hora cero del post-uribismo. Hoy Colombia elegirá a su presidente o definirá quiénes son los candidatos que pasan a segunda vuelta. Pero quizá lo que realmente estará en juego no sea únicamente quién gobernará los próximos 4 años, sino la confirmación de una transición política que comenzó hace tiempo y que muchos se han resistido a aceptar, empezando por los mismos medios de comunicación y por los políticos de siempre. Durante más de 2 décadas la política colombiana giró alrededor de un nombre mesiánico, Álvaro Uribe Vélez. Para bien o para mal, para sus seguidores o para sus detractores, el expresidente definió la conversación nacional, moldeó campañas, construyó liderazgos y también creó antagonismos. Incluso cuando dejó el poder, siguió siendo el punto de referencia obligado de la política colombiana. Sin embargo, los liderazgos históricos no son eternos. Las corrientes políticas tienen ciclos y las sociedades eventualmente buscan nuevos relatos. La derrota del año 2022 frente a Gustavo Petro marcó el inicio de una nueva etapa. Por primera vez el uribismo comprobó que ya no era suficiente con movilizar el miedo a la izquierda para ganar una elección presidencial. El país había cambiado, las prioridades habían cambiado, incluso los adversarios también habían cambiado. Desde entonces, buena parte de la estrategia política de Iván Cepeda ha parecido construirse alrededor de una idea que pertenece más al pasado que al futuro: derrotar nuevamente a Uribe. Pero existe un problema cuando una campaña se define principalmente por combatir a un adversario. Si ese adversario ya no ocupa el centro del escenario, la narrativa pierde fuerza. En política, derrotar a un líder no necesariamente convierte a alguien en líder. Y eso parece haber ocurrido durante esta campaña. Más allá del respaldo del presidente Petro y de la maquinaria política que lo acompaña, Iván Cepeda no ha logrado consolidar una identidad propia capaz de emocionar, de conectar o de movilizar sectores distintos a los que ya estaban convencidos. Su discurso
se ha concentrado demasiado en representar una continuidad y muy poco en construir una propuesta personal de futuro. Paradójicamente, el petrismo podría estar enfrentando el mismo desafío que enfrentó el uribismo hace algunos años, y es descubrir que el liderazgo de un caudillo no siempre es transferible. Tal vez por eso Petro entendió, quizá muy tarde y a diferencia de su heredero, que la verdadera batalla en la era de la videopolítica, cuando la imagen supera el discurso y prevalecen las emociones, ya no será en los medios tradicionales, sino en las redes sociales, con jovencitos youtubers o influencers que nacieron con las pantallas, cuestionables por sus formas, para quienes hemos sido formados a la vieja usanza, pero sin lugar a duda efectivos, enganchadores o viralizables. Por eso el ejemplo más evidente se dio en la noche del sábado. Westcol entrevistando a Abelardo de la Espriella, con más de 250.000 conectados de manera simultánea, en un diálogo que pasó de un joven entrevistador casual e irreverente con un entrevistado que desplegaba toda su admiración por quien le estaba preguntando, a un monólogo de un abogado que se convirtió en hipnotizador mientras su interlocutor lentamente caía hipnotizado en medio de una carismática retórica que, aunque puede parecer falsa, sin duda cautiva, atrapa, vende. Al otro lado, Paloma queriendo hacer lo mismo, rodeada de 4 creadores de contenido digital que, aunque sumaron 30 millones de seguidores, o suman en sus redes 30 millones de seguidores, no lograron tener más de 50.000 conectados de manera simultánea. Y Cepeda, en entrevista con Daniel Coronel, el columnista de siempre, respondiendo las preguntas de siempre, en el mismo ambiente de siempre. Por supuesto, el problema no es el periodista, que siempre merecerá todo mi respeto y admiración. Es el candidato que no ha sabido entender las nuevas dinámicas. Quizá porque sabe que su limitadísimo carisma y capacidad de conexión emocional no le da para más. Las elecciones ya no se ganan repitiendo las mismas viejas fórmulas de la comunicación. Por algo no hubo debates y al final no fue el acabose, ni tampoco las herencias políticas, ni los partidos tradicionales. Las ganan los liderazgos que logran interpretar el momento histórico. Por eso el fenómeno del tigre resulta particularmente interesante. Más allá de simpatías o diferencias ideológicas, su eventual triunfo representaría algo más profundo que la victoria de un candidato. Sería la demostración de que una parte importante del electorado de derecha decidió buscar una nueva voz sin renunciar necesariamente a muchas de sus convicciones. No sería el regreso del uribismo, sería precisamente el comienzo del post-uribismo, un espacio político que no solo conserva, sino que es aún mucho más radical con las banderas tradicionales de la seguridad, la autoridad y el orden, pero que ya no necesita a Uribe para existir ni para movilizar votantes. Lo que sí necesita es seguir entendiendo y encajando con las nuevas narrativas y los nuevos modelos de comunicación. En efecto, hoy escogeremos presidente o a quien pase a segunda vuelta, pero también podríamos empezar a certificar el final de una era política que dominó el país durante más de 20 años y el comienzo de otra cuyos protagonistas aún estamos aprendiendo a conocer. Porque quizá la gran noticia de este domingo no sea quién gane, quizá la verdadera noticia sea quién deja definitivamente de ser indispensable. Esta entonces mi columna para este domingo. Espero que la lean en Facebook, que la escuchen, que la vean, que opinen y por supuesto que estén muy pendientes de estos espacios que estamos abriendo a través de Comunicativa para dialogar, para debatir, para conversar, a través de los Instagram Live, a través de las entrevistas que estamos haciendo con periodistas, con analistas, con consultores, de cara a lo que sería eventualmente una segunda vuelta. Ya las urnas así lo dirán, darán su veredicto, o si definitivamente hay presidente en primera vuelta, que no se ve muy factible, pero esperaremos con ansiedad, con mucha expectativa, con mucho ánimo los resultados que se vayan dando en las próximas horas. A ustedes de nuevo el llamado para que acudan rápido a las urnas, para que voten temprano, en familia, con los amigos y para que lo hagan sobre todo a conciencia. Chao.